Hola a todos, compañeros y profesora, quien les habla Javier Lombo y mi compañero David Ramos. Hoy les vamos a hablar acerca de la historia de las reformas educativas en Colombia. Pero antes de empezar les voy a hacer un pequeño resumen de lo que se presentó a través del siglo XIX, siglo XX y a puertas del siglo XXI. Dentro de ese punto de vista hay tres conceptos que hay que tener claros para entrar a comprender lo que vamos a hablar en cuestión. Uno, que es la independencia de Colombia en 1819. Dos, que son los partidos políticos, tanto conservadores como liberales. Tres, que es la participación de la iglesia. Y cuarto, que fueron las situaciones económicas y de guerras que se presentaron en los diferentes siglos. De esta forma también el texto toma de base los planteamientos de Saldarriaga, donde estipula en un resumen, una tabla resumen de 5 o 6 reformas a la educación que se presentó durante el siglo XIX, y Quiseno menciona también en una forma resumida 4 reformas que se dieron a nivel del siglo XX. Y el texto también nos habla de la importancia que tiene la Constitución Política de 1991 bajo el gobierno de Gaviria, y en las cuales contemplan unos principios y fue obviamente construida a partir de unas nociones sociales y unas nociones políticas. Entre los principios tenemos el derecho a la educación, el derecho a la libre personalidad, el derecho a la obligatoriedad para la educación media, la corresponsabilidad del Estado, la familia y obviamente la institución educativa y demás aspectos. Y terminando, referente a la ley de educación 115 de 1994, la cual va enfocada hacia la básica, primaria y media, y la ley 30 que va enfocada hacia las universidades, y la normatividad en términos de los grupos étnicos y su participación en la educación. De esta forma, cada periodo trae su transformación en educación, y cada periodo aporta un granito de arena a esta transformación, siendo preponderante siempre la relación o la lucha entre los partidos políticos y la iglesia, y la presencia de las guerras que se tuvieron en esa época, como la guerra civil. Esto nos permitió llevar a cabo varias divisiones en la parte de educación, y obviamente el surgimiento de nuevas leyes y políticas de su funcionamiento en términos educativos. La primera parte del documento se va a embarcar en las reformas que hay de 1819 al periodo de 1902. Recordemos que en 1819 se da la independencia de Colombia, donde los próceres deciden reunirse para modificar ciertas reformas. Esas reformas van a través de lo judicial, lo que es la ley, lo económico, lo social, político, sin dejar a un lado algo muy importante, la educación. Al principio esta educación ellos la ven como esa instrucción de las élites a alfabetizar al pueblo común. Esto a través de las escuelas, colegios, universidades y otras que vamos más adelante, que se tiene que dejar atrás de esa época colonial. La primera reforma que vamos a hablar es la reforma del surgimiento de la instrucción pública, que es una reforma de Santander de 1819 a 1841, data de esta reforma. Se toma como capital o como centro hegemónico a Santa Fe de Bogotá para la resolución de conflictos, para que se pueda impartir las cuestiones de la ética y de la moral. Es un proceso instruccionista a nivel del saber, representado ¿en qué? En las escuelas, colegios, universidades, jardines botánicos y observatorios astronómicos. La instrucción pública tiene como elemento predominante un estado interventor, es decir, reglamentador de la moral, pero toda esta moral se adquiere con el acompañamiento de la iglesia.
La siguiente reforma es una reforma de Mariano Espina, que data del año de 1842, que iría hasta 1848. Es una reforma que tiene dos periodos. ¿Por qué dos periodos? Porque uno de los periodos es en el gobierno de Pedro Alcaltarán Hernán, presidente de la República, desde el año de 1841 a 1842, que habla sobre la cuestión de las universidades, y la segunda parte dataría en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera del año de 1845 a 1849, y acá hace la parte de la reforma sobre la escuela. Esta reforma lo que tiene es un rompimiento con lo que había planteado Santander. La tercera reforma nos habla sobre la libertad de enseñanza y la municipalización de la escuela primaria, una reforma que se empieza a hablar en 1848 y que iría hasta el año de 1868. Iría en la segunda mitad del siglo XIX con el gobierno de José Hilario López, quien gobernaría la nación de 1849 a 1853. Aquí se busca más la cuestión de la democracia. Hay una ley de libertad de enseñanzas, donde el Congreso autorizó por primera vez a todos los colegios provinciales o particulares el otorgamiento de grados académicos con el mismo valor conferido por la universidad. Aquí empieza ya más la cuestión de la privatización de la universidad, ya que la educación se vuelve una empresa de libre competencia. Una reforma número 4 es la reforma instruccionalista del gobierno radical que data de 1868 a 1886. Cuando hablamos del gobierno radical, hablamos de un gobierno de liberales. En este gobierno se le considería como la edad de oro en la educación colombiana, pero al mismo tiempo como un fracaso. Esta etapa es bastante importante, ya que ayuda a lo que es la parte de las escuelas rurales a formarse de mejor manera, y la parte de las escuelas normales ya se les autorizaría para que pudieran tener grados de 12 y 13, ya que empieza más la parte de la profesionalización docente. Continuando en ese orden, la siguiente reforma sería la reforma de Rafael Núñez, que iría del año 1886 al año de 1892. Esta reforma se aplica más que todo en lo que es la Constitución Política de 1987, en los artículos 2 y 13 del Concordato de 1987. Es también conocida como la regeneración al recibir su denominación debido a la fuerte presencia del presidente Rafael Núñez en varios periodos de la década. Se dio la vuelta a un sistema nacional de educación a través de la centralización del sistema educativo, empezando por la escuela primaria. Y por último, la última reforma, el último toque que tendría sería el Plan Cerda. Cuando hablamos de Cerda, hablamos de Liborio Cerda, que fue un médico científico educador. Esta reforma iría del año 1892 ya a 1902, o sea, sería la reforma que terminaría el siglo XIX y empezaría el siglo XX en sus dos primeros años. Esta reforma lo que buscaba era trazar normas de organización nacional para la enseñanza e imponer un sistema de educación nacionalmente unificado hasta donde sea posible. De manera explícita lo reconocía el propio plan. La naturaleza y las características de la escuela de todos los niveles no fueron tocadas en los fundamentales. El Plan Cerda no rompe la continuidad ideológica del presidente Núñez. Esta educación que planteaba el Plan Cerda es una cuestión también muy del clero, porque ella le quería contribuir las propuestas congresionalistas a la que es la escuela de la Salle. Bueno, dentro del aspecto del siglo XX y las reformas educativas, tenemos que contemplar 5 características que obviamente quedaron a través del siglo XIX y contribuyeron a lo que es las reformas educativas del siglo XX. En ese entonces, pues la baja economía generaba un papel preponderante en los sistemas educativos. También la separación de Panamá trajo consigo debilitamiento social y económico. La religión, como siempre, haciendo un papel fundamental dentro de la estructura educativa y de los nuevos lineamientos
funcionales en el siglo XX, el poder conservador y la reconstrucción nacional, siempre la parte política en los ambientes educativos para el fortalecimiento de sus ideales políticos. Y obviamente las diferentes guerras, entre ellas la guerra civil, que constituyó en un planteamiento esencial dentro de las reformas educativas. Esto a su vez trajo consigo, obviamente, lineamientos, nuevas formas de pensar, un papel protagónico de la religión, eh, cambios educativos, cambios en normatividad. eh, en este punto de vista también el fortalecimiento de la religión católica. Religión, como siempre, haciendo un papel fundamental dentro de la estructura educativa y de los nuevos lineamientos funcionales en el siglo XX, el poder conservador y la reconstrucción nacional, siempre la parte política en los ambientes educativos para el fortalecimiento de sus ideales políticos. Y obviamente las diferentes guerras, entre ellas la guerra civil, que constituyó en un planteamiento esencial dentro de las reformas educativas. Esto a su vez trajo consigo, obviamente, lineamientos, nuevas formas de pensar, un papel protagónico de la religión, eh, cambios educativos, cambios en normatividad. eh, en este punto de vista también el fortalecimiento de la religión católica, bueno, sin número de cosas que salen a partir de estas 5 características que vamos a ir de pronto explicando a través de la exposición y obviamente que forman un papel trascendental. En este punto de vista, pues en el siglo XX las reformas educativas hicieron, pues habían 2 misiones, entre 1949 y 1958, la misión de Curie y la misión de Le Bret, las cuales constituía una en los avances científicos y en toda la reestructuración de los planes de estudio, y la otra que fue la misión de Le Bret, la creación de la oficina de planeación. Estas 2 misiones fueron muy importantes para darle un giro, digámoslo así, de 180 grados a la educación a nivel del país, a nivel de Colombia. Entonces, reconocer estas 2 dimensiones permitió que obviamente dentro de la oficina de planeación pues tuvieran como otra opción para generar todas esas estructuras, entidades administrativas a nivel educativo. En este aspecto, pues este siglo XX y todo lo que hemos estudiado pues se da a partir de unos estudios realizados por Quiseno y Sáenz y Bauhaus, 1994, quien generan características de las reformas en cuatro reformas. La institución pública, Estado, Iglesia y Ciencias Humanas, que hace referencia al papel protagónico de la Iglesia y la recatolización en las entidades de educación y demás. Y obviamente la participación de las ciencias humanas y la diversificación de la instrucción educativa en los ambientes escolares. Y obviamente, de nuevo lo explico, la Iglesia con su papel preponderante en el ámbito educativo. La pedagogía activa, la recatolización y desarrollo es que habla acerca de lo que tiene que ver el papel papel total de la religión en la educación. Y pues la pedagogía activa se debate entre los diferentes partidos, posturas y demás para esa mirada religiosa dentro de los ambientes educativos. Y las políticas educativas en Colombia, que hace referencia a todo el bagaje normativo, a todo el bagaje de transición, a todos los contenidos, y que se vivió a través de 1957 a 1990. Y la reivindicación del magisterio y movimiento pedagógico, pues que se hace a través de las luchas constantes de los docentes y los diferentes paros que se dieron entre ese aspecto, la personería jurídica de FECODE y la presencia de los docentes un poco más
dentro de la parte legislativa, la presencia a nivel del Estado, la defensa de los derechos, la formación del docente, la actualización y demás componentes administrativos, salariales y de conocimiento del docente, y obviamente en los derechos de ellos y demás aspectos educativos. Es importante mencionar que hubo algunas estrategias, digamos, educativas en las cuales surgieron a través del siglo XX, que fue a nivel de la educación, a través de educar a través de la radio, en la radio Sutatensa, que fue creada por el padre, disculpen que no me acuerdo ahorita el nombre, y también la educación a distancia en cabeza de la Universidad de Santo Tomás. Dos ejemplos de formas diferentes de educar que salen en el siglo XX para obviamente generar un punto de vista diferente educativo. Entre ellos tenemos ya el papel protagónico de los padres de familia con la Asociación de Padres de Familia y obviamente las comunidades académicas, relación entre padre, ambiente escolar y padre también Estado, porque pues la Constitución de 1991 ya reconoce la corresponsabilidad también de la familia. Y la firma del decreto 2214 de Belisario Betancourt, que consistió en toda la estructuración de la educación y de los apoyos físicos, financieros y tecnológicos a las entidades educativas. En este punto de vista, tenemos algo marcado que es la Constitución Política de Colombia de 1991, que nace de las aspiraciones sociales y políticas y pues se da bajo el gobierno de Gaviria. Ella maneja unos principios en los cuales están reconocidos un punto de vista diferente educativo. Entre ellos tenemos ya el papel protagónico de los padres de familia con la Asociación de Padres de Familia y obviamente las comunidades académicas, relación entre padre, ambiente escolar y padre también Estado, porque pues la Constitución de 1991 ya reconoce la corresponsabilidad también de la familia. Y la firma del decreto 2214 de Belisario Betancourt, que consistió en toda la estructuración de la educación y de los apoyos físicos, financieros y tecnológicos a las entidades educativas. En este punto de vista, tenemos algo marcado que es la Constitución Política de Colombia de 1991, que nace de las aspiraciones sociales y políticas y pues se da bajo el gobierno de Gaviria. Ella maneja unos principios en los cuales están reconocidos la corresponsabilidad, en la cual menciona el papel fundamental del Estado, la comunidad y la familia, es decir, una responsabilidad tripartita que hasta la actualidad se mantiene en la forma de la educación. Es decir, que no solamente responsabilidad del Estado CAS, sino también de la familia en la transmisión de valores y principios, en la ética, en la moral y en el cuidado del menor, del niño, del joven. Y el Estado, pues obviamente como un Estado que da oportunidad en la educación, en la defensa de los derechos humanos y demás aspectos contemplados a nivel educativo. Y en el caso de la comunidad, pues el respaldo a las entidades educativas, la participación y obviamente la ayuda al educando y el aporte en las instituciones educativas también al sector comunitario y al desarrollo de las poblaciones. El principio de educación como derecho fundamental también, como un servicio público con una función social, es importante porque ahí ya trasciende el concepto de educación y se va más a un derecho, a un servicio, pero con una función social. También trae el principio el libre desarrollo de la personalidad, que hace alusión a esa libertad de pensamiento dentro de las instituciones educativas que ya que no era tomada en cuenta pues en el siglo XIX o muy poco por el papel protagónico pues de la religión. Entonces aquí ya se da una trascendencia a ese libre desarrollo de la personalidad. La obligatoriedad educativa media es que todos tienen que pasar por la educación media, básica, primaria y media, y es de obligatorio cumplimiento al menos esa parte. Ya a nivel universitario, pues ya le corresponde
a la persona a tomar ese tipo de decisiones. Y bueno, hay otros principios de los cuales podemos reconocer dentro de esta parte. Tenemos el derecho, obviamente, al libre desarrollo de personalidad. Hay otro importante que es la educación bilingüe en las comunidades indígenas, la libertad de enseñanza, investigación y cátedra. Ya viene esa libertad para poder enseñar, ya los docentes son autónomos en esa parte, y obviamente en el campo investigativo y en la cátedra. Y tenemos el fomento de la ciencia y la cultura, que obviamente estuvo representativo en el siglo XIX, pero aquí se hace más preponderante esa parte en el actuar de las entidades educativas y en el fortalecimiento de la cultura y el arte. Bueno, dentro de ese aspecto también tenemos unas leyes que surgieron ya a finales del siglo XX, digámoslo así, entre el 1990 y el 94. Entre ellas tenemos la Ley 115 de 1994 por el decreto 1860, obviamente manifestando el derecho a la educación, y el artículo 67 al 70 también, la educación derecho es un servicio público con una función social, y enmarca todo lo que debe ser las políticas educativas, proyectos, planes, currículos y demás conceptos entre la básica primaria y la media para las instituciones de educación a nivel nacional, a nivel del país. Y tenemos la Ley 30 de 1992, que va enmarcada hacia la educación superior y trae todos los planteamientos, incluyendo el registro calificado, en los cuales se establecen las universidades del país. Esto pues nos lleva a generar una discusión frente a lo que se debe considerar como calidad educativa, pero pues en general los lineamientos son claros frente a estándares de calidad que deben cumplir las instituciones de educación superior, pero esto ha generado una controversia en términos de calidad educativa, y obviamente que lleva también a la exclusión de algunas personas que no tienen acceso a las entidades universitarias. Y el decreto 1075, que corresponde a grupos étnicos, reconocimiento de la etnoeducación, de la culturalidad y obviamente el respeto hacia las lenguas indígenas y demás aspectos. Esto contempló lo que es el siglo XX, donde hubo avances en términos de leyes, de normas, de reformas educativas, de libertad de pensamiento, y obviamente que la Constitución política pues fue de 1991, fue como un avance en términos de los derechos educativos, un avance en términos de los derechos de los docentes, un avance en términos de los derechos de la comunidad, y a mi modo de pensar fue una de las mejores constituciones que se ha construido a nivel del país y que hasta el momento tiene vigencia. El problema es si realmente se aplica todos esos principios que enmarca la educación y que enmarca la Constitución Política de 1991 en la actualidad. Y obviamente todas las leyes educativas que surgieron a través del tiempo y que se enmarcan en la Ley 115 de 1994 y en la Ley 30, y obviamente lo que tiene que ver la educación para grupos étnicos y demás comunidades. Esto sin duda es muy importante desde el punto de vista de la nueva era, ¿cierto? Y de cómo estamos trascendiendo hasta el siglo XXI. Entonces es bueno para poder configurar y repensar en forma de los derechos y la defensa de ellos a través de la Constitución política, que es una constitución que se hizo pensando en los ideales y en la soberanía del pueblo, y obviamente en la soberanía de algunas congregaciones políticas. De esta manera, pues, este es el esbozo del siglo XX y constituyen grandes transformaciones. 1991 y las reformas educativas. Ya para el año de 1990 al 94, en el mandato del expresidente César Gaviria, el día 4 de julio de 1991, se implanta una nueva constitución política que suspendía la de 1886. Esta constitución política iba a tener varios principios educativos, como la educación como un derecho fundamental,
la prevalencia de los derechos de los niños sobre los otros sectores de la población, la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la educación, la obligatoriedad de la educación hasta grado noveno, la autonomía de sus universidades, el desarrollo de la libre personalidad, la educación bilingüe en las comunidades indígenas, la libertad de enseñanza, investigación y cátedra, la obligatoriedad, la enseñanza de la educación cívica y la constitución y el fomento de la cultura. Estos principios se encontrarían en los artículos del 67 al 70. Y gracias a estos artículos donde se describen estos principios, se generarían las nuevas reformas sin perder estos criterios. En resumen, esta Constitución recogía aspiraciones políticas y sociales acumuladas durante décadas y fue la culminación de un pacto de paz y convivencia establecido por el Estado con varios grupos guerrilleros que se habían incorporado a la vida civil. Ustedes ya saben el caso del M-19, constituyendo en una carta garantista en relación con los derechos fundamentales de los ciudadanos y las minorías étnicas. Asimismo, llegaría la famosa Ley 115 de la responsabilidad de la formación y actualización de los educadores, esto en el año de 1994, que habla del nivel de pregrado y posgrado en las universidades e instituciones de educación superior. En su artículo 112 reformadas con 2 años más de educación después del grado 11 podrán formar educadores para el nivel preescolar y el ciclo de educación básica primaria. De igual manera, en diciembre 31 del 94, el decreto 2903, fundamentando en la ley 115, contiene los procedimientos para la reestructuración de estas escuelas normales, siempre y cuando cuenten con la asesoría de una universidad. Para concluir, las reformas del sistema educativo del siglo XIX se dieron en varias etapas que desde 1819 comienzan con las reformas propuestas por los distintos mandatarios de su época, empezando por Francisco de Paula Santander hasta terminar con Núñez. Ya aquí hubo un periodo de varios proyectos como fueron el Plan Cerda y otros. Y es un periodo importante en la cuestión de las distintas guerras civiles, terminando con la Guerra de los 1000 días, el siglo XIX. Ya para el siglo XX atraviesa un periodo similar que al siglo XIX por la cuestión de los partidos políticos, y recordemos que aquí va a estar los gobiernos del Frente Nacional, esa transición de poder que va a haber la dictadura de Rojas Pinilla, etcétera. Incluso con la fuerza de FECODE que va a agarrar en el siglo XX, llegando así a la Constitución del 91, que se dieron a través de la esencia misma de la Constitución para la educación superior, según la Ley 30, que procedería en 1992 para la educación básica y media, en la Ley 115 o la Ley General de Educación del 94. Ya han transcurrido más de 25 años de la Constitución y de las leyes nacionales mencionadas y se han derivado un sinnúmero de leyes y decretos que han reformado y que han reformado reacondicionando el sistema educativo en Colombia. Muchas gracias por su atención.